Bueno, vamos a ver hoy enfermedades de la glándula suprarrenal, básicamente cuatro enfermedades: el feocromocitoma, la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Cohn y la insuficiencia suprarrenal. Vamos a empezar por el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de células cromafines, productor de catecolamidas que se produce en la médula suprarrenal. También puede haber lo que se llama paragangliomas extrasuprarrenales, productores de catecolaminas, producto de ganglios simpáticos y parasimpáticos. Bueno, la edad de comienzo del feocromocitoma puede ir desde la infancia hasta la edad adulta, pero lo más frecuente es entre los 30 y 50 años de edad. Es una patología rara, es el menos del 0,2% de los casos de hipertensión arterial. Hay dos tipos de feocromocitoma, uno denominado benigno, que es el 90%, y un 10% son malignos, que no se distinguen histológicamente, sino que se denomina maligno porque presenta metástasis, que pueden ser en hueso, en pulmón, en hígado y en ganglios. Eh, el feocromocitoma puede ser esporádico, son solitarios, o hay un 20% que hay formas familiares, donde se ve en casos de neoplasias endócrinas múltiples o en las neurofibromatosis, en la enfermedad de von Recklinghausen. ¿Cómo se presenta el feocromocitoma? Bueno, puede presentarse en crisis. Las crisis se caracterizan por cefalea, sudoración, palpitaciones e hipertensión arterial. Estas crisis pueden precipitarse por la palpación abdominal o por algunas drogas como descongestivos, como la metoclopramida o antidepresivos tricíclicos. Esta crisis dura 30 a 40 minutos y van con el tiempo aumentando en frecuencia y en gravedad. El 90% se presenta como una hipertensión arterial, el 90% de los feocromocitomas, muchas veces severa, que no responden al tratamiento. En paroxismos, esta hipertensión puede presentarse en paroxismos en un 30-40% de los casos, o una hipertensión continua en un 50%, y hay un 10% de los feocromocitomas que no presentan hipertensión arterial. El diagnóstico es, podemos medir las metanefrinas en plasma o en orina de 24 horas, que van a estar elevadas 2 veces por encima del normal. O también podemos medir directamente adrenalina y noradrenalina en plasma o en orina de 24 horas. En los casos dudosos podemos hacer la prueba de supresión de clonidina, que normalmente va a disminuir la adrenalina plasmática más de un 50%. Si está aumentada igual, se trata de un feocromocitoma. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que ver la localización, después de confirmar la bioquímica, a través de una tomografía o una resonancia nuclear magnética de suprarrenales. Si no hay, si no hay elementos suprarrenales, si no hay un adenoma, hay que buscar si es extrasuprarrenal. Para esto se puede hacer un centellograma con MIB iodo 123 marcado. El MIG es un análogo, MIB es MIBG, es un análogo de la norepinefrina, que también nos puede servir en el caso de que sea maligno en busca de metástasis. El tratamiento ideal es la cirugía laparoscópica. Ha encontrado un adenoma, pero conviene semanas antes llevarlo a la normalidad y se puede hacer tratamiento con fenoxibenzamina, que es un alfa antagonista, bloquea el efecto de las catecolaminas vasoconstrictoras, se aumenta lentamente la dosis hasta llegar a 120-80 de presión antes de la cirugía. Y se puede agregar beta bloqueantes para el efecto de la taquicardia. El control se hace después de la cirugía, a los 15 días, con el dosaje de corticolamina,
y luego hay que hacer un control anual porque puede aparecer un feocromocitoma secundario. La otra patología de las glándulas suprarrenales es el síndrome de Cushing. Es un cuadro clínico ocasionado por la exposición prolongada a corticoides, que pueden ser exógenos o endógenos. En cuanto a la etiología, lo más frecuente es el consumo exógeno de corticoides en forma crónica. Y después tenemos dos categorías, que sean un síndrome de Cushing dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Si es dependiente de ACTH, tenemos primero la enfermedad de Cushing, que es un 10% de los casos, que debido a un adenoma hipofisario y es más común en mujeres jóvenes. Segundo, puede ser dependiente de ACTH por una ACTH ectópica, que es un 10% de los casos. Pero enfermedad de Cushing, discúlpenme, dije mal, un 70% de los casos. ACTH ectópico es un 10% de los casos, que puede ser que produce una hiperplasia suprarrenal y puede ser por un cáncer de células pequeñas de pulmón, o a veces de páncreas o a veces de timo. Y por último tenemos el factor estimulante de ACTH, el factor hipotalámico ectópico, que va a aumentar la ACTH y producir hiperplasia suprarrenal, una situación muy rara. Las causas independientes de la ACTH tenemos el adenoma suprarrenal, un 10% de los casos, el carcinoma suprarrenal, un 5% de los casos, y muy infrecuente la hiperplasia micro o macronodular suprarrenal. Por otro lado, tenemos que saber que existe un síndrome de pseudo-Cushing, donde va a haber cortisol aumentado sin el síndrome de Cushing, que se puede ver en la depresión, en el alcoholismo o en el síndrome metabólico. El cortisol en estos casos vuelve a la normalidad cuando uno trata la causa. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de Cushing? Puede ser subclínico y a veces tener nada más que una intolerancia a la glucosa o una hipertensión arterial de leve a moderada. Si no, ya podemos tener una obesidad central progresiva que se manifiesta en el abdomen en el 95% de los casos, en la cara, dándole lo que se llama cara de luna en un 90% de los casos, en el cuello, la que se denomina joroba de búfalo, y en la grasa, aumento de la grasa supraclavicular. Desde el punto de vista dermatológico, va a haber adelgazamiento de la piel y fragilidad de la piel con producción fácil de hematomas en el 80% de los casos. Va a haber estrías púrpuras en un 80% también de los casos. Y hirsutismo y acné en un 75% de los casos. En cuanto a la parte genital, va a haber alteraciones menstruales en la mujer. En la parte musculoesquelética vamos a encontrar miopatía proximal, osteoporosis, fracturas patológicas como de costilla, de huesos largos, y puede haber necrosis aséptica de la cabeza de fémur. En cuanto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, alteraciones del estado de ánimo, depresión, ansiedad, alteraciones cognitivas, insomnio. Otra manifestación, como ya dijimos, es la hipertensión arterial, y otra es la disglucemia, que va desde la alteración desde la glucemia en ayunas alteradas hasta la diabetes secundaria. El diagnóstico lo vamos a hacer con el dosaje de aumento de cortisol plasmático o en orina de 24 horas. En este caso va a estar 2 a 3 veces por encima del valor normal. Si este está aumentado, vamos a tener que saber si es dependiente o independiente de ACTH. Para saber si es una primaria, secundaria o terciaria. Si es dependiente de ACTH, o sea, si la ACTH está aumentada. Si es hipofisaria, hablamos de una enfermedad de Cushing, y si no, puede ser por ACTH ectópica. Hay una prueba que es la prueba de supresión con dexametasona.
se da 1 miligramo de dexametasona a la noche. La ACTH en plasma, si está disminuida o nula, hablamos de enfermedad suprarrenal, si baja por abajo de 5 miligramos, y vamos a hacer una TAC o resonancia magnética de glándulas suprarrenales. Si en cambio en esta prueba la CTH aumenta más de 15 microgramos por ciento, o sea en la anterior si baja por abajo de 5 microgramos por ciento, si aumenta más de 15, puede ser que sea hipoficiaria o ectópica. Ahí podemos llegar a hacer una prueba de supresión con dexametasona 8 miligramos a la noche y evaluar el cortisol en orina de 24 horas. Si este desciende por abajo del 90%, sabemos que va a ser el origen hipofisario. Si el cortisol se mantiene igual, es por ACTH ectópica. En el caso que sea, lleguemos a la conclusión que es hipofisaria, vamos a hacer una resonancia de hipófisis en busca de un adenoma. Y si es ectópico, vamos a hacer un centellograma con osteótride, que es un marcador para estas células buscando el foco ectópico. Bien, una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál va a ser el tratamiento? Lo ideal es, si encontramos un adenoma suprarrenal, es la cirugía laparoscópica. En el caso de enfermedad de Cushing, que sea por un adenoma hipofisario, la cirugía transfenoidal. Se puede erradicar el tumor si está en forma circunscripta, y si no, se puede llegar a hacer una ablación de la hipófisis en un 85% de la hipófisis anterior. Si no da resultado esta cirugía, en caso de la enfermedad de Cushing, podemos recurrir a hacer una suprarrenalectomía bilateral más irradiación de la hipófisis. ¿Por qué? Porque si hacemos la suprarrenalectomía bilateral, va a disminuir el cortisol, pero vamos a tener aumento de la secreción de ACTH, que a la larga va a llevar a un síndrome, el denominado síndrome de Nelson, que es por aumento de ACTH con hiperpigmentación del paciente. En caso de los ectópicos, si descubrimos la localización, el tratamiento va a ser la cirugía. Si la causa es el consumo de corticoides en forma exógena, el tratamiento de posible es la disminución de estos corticoides en forma progresiva. En caso de que no podemos llegar a la cirugía de ninguna de estas formas, existe el mitotano y la metirapona, que se puede llegar a hacer un tratamiento médico en casos especiales. Bien, la otra patología es el síndrome